grabación. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy estaremos grabando un nuevo capítulo de Objetivo Paranormal, donde vamos a narrar esas historias terroríficas que la gente tiene para contar. Hoy, como siempre, tenemos a nuestra invitada especial, nuestra amiga y queridísima Damaris Cruz. Hola Damari, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Franco. Y bueno, primero, gracias por la invitación. Hoy vamos a estar grabando este video contando nuestras propias experiencias paranormales. Ok, antes de comenzar, me gustaría saber si tenés alguna red social para que la gente te pueda conocer o te puedan seguir. Sí, tengo Face, TikTok, Instagram y me pueden buscar como Damaris Cruz y seguirme. Damaris Cruz, como me llamo. Ok. Bueno, hoy en este capítulo dijimos que íbamos a contar nuestras propias experiencias paranormales. Bueno, ahora yo tengo también una historia de una experiencia que tuvo. Bueno, esta historia se lo contaron a mi papá. Bueno, él se lo contó a un amigo que le pasó y lo contó a mi mamá. Y bueno, mi papá nos contó a nosotros. Y bueno, yo quiero contar aquí en tu canal de Objetivo Paranormal. Ok, sí, adelante. Bueno, esto le pasó a un seguridad que trabaja cuidando un cementerio, pero solamente en las noches, tipo un sereno. Sí. Él empezaba a trabajar de sereno. Sí, ok. Y justo esa noche tenía que cuidar un cementerio. Ok. Para él era re tranquilo el lugar, era un barrio tranquilo donde no pasaba nada y además no era como un cementerio alejado que está en medio de la nada, no era. Era como que estaba en medio de la ciudad. Sí. Ok. Aunque el silencio de la madrugada pasaba más que sueño. Su trabajo era algo simple, como recorrer los pasillos, revisar las velas y asegurarse de que ningún visitante se quedara después de las 9. Bueno, una noche mientras recorría por los pasillos, vio una tumba con las velas encendidas, con las flores frescas. Es como si venía, o sea, es como si alguien que pasaran 20 minutos o media hora vino a dejar las velas, vino a encender las velas y dejó las flores y se fue. Pero él cuenta que nadie había venido, además que era entre semana. Siempre algunas veces las visitas pasan entre ser sábado o domingo, pero hay algunas veces que hay algún familiar que viene a dejar. Entonces él creyó que una persona había venido a prender la vela y a dejar flores. Sí, pero esas flores se veían tan frescas y las velas es como si alguien lo hubiese encendido en ese instante. Porque viste que pasa, no sé, por ejemplo, estamos ¿cuántos minutos aquí ya? Y media hora, creo. Sí, media hora. Y las velas ya se acabaron. O sea, ya se acabaron, pero esas velas se encontraban fresquísimas. O sea, es como que si alguien vino y encendió las velas. Ok. Y así que es como que se le hizo muy raro. Y cuando él se acercaba a la tumba, donde la vela estaba encendida, de repente cuando se acercaba, él escuchó un susurro. Un susurro. Ajá. Diciendo, ¿por qué tardaste tanto? Ok. Y él es como que dijo, se dio la vuelta y no había nadie y dijo tal vez que era su mente o el viento o... Como que creyó que lo había escuchado, que había sido su mente. Pero él estaba solo, no había nadie. Ok. Y luego de lo que le pasó, es como que le ignoró.
o sea, siguió con su rutina de siempre revisar, recorrer por los pasillos y así. El día siguiente, cada vez que pasaba por esa tumba, Sí. veía las flores frescas y las velas encendidas, porque él no trabajaba todo el día. Él trabajaba, egresaba a las 8 de la tarde. O sea que él siempre pasaba y veía que siempre estaba esas velas prendidas Y las flores y las frescas. flores frescas. Como que siempre venía alguien y las dejaba. Ajá. Ok. Y para él era muy raro porque parecían que las velas habían sido encendidas Recién. pero no había nadie. Ok. Y nadie había venido en ese lugar. Claro. Bueno, y cuando siempre se acercaba a ese lugar, siempre era, todos los días como que llegaba al lugar y siempre encontraba, hasta que cuando vino, fue el día siguiente, se quedó esa noche. Sí. Porque él, viste, los serenos siempre es como que van hacen su recorrido, ven que estén todo bien. Sí, se fija que estén todo en orden, Ajá. que esté todo limpio, ordenadito. Ajá, tiene un lugar donde descansa, Sí, se sí. sienta. Sí, tiene. O algunas veces descansa un rato. Justo esa noche se levantó a las 3:30. Ok. A las 3:30. Se levantó, entre sueños apareció en la tumba donde las velas y las flores estaban encendidas. Entre sueños. O sea, se levantó y fue directo a la tumba. Es como que algo lo llamaba. Ok. Cuando fue como tipo un sonámbulo, algo así. Ajá, era sonámbulo. Ajá. Y como que se dirigió hacia la tumba. Como que algo lo llamaba. Ajá, y cuando estaba ahí, no sabía por qué estaban en la tumba. Se despertó Ajá. y no sabía por qué estaba ahí. Ajá. Y de repente ve a lo lejos una sombra de una silueta de una mujer con pelo oscuro. Ok. Y cuando él mira fijamente, es una mujer. Confirma que es una mujer. Ajá. Cuando se va acercando y de repente hace un parpadeo de ojo, Sí. no está ella. No está. Y al oído le dice, te encontré, en un susurro. Y ahí es como que tipo, no, o sea, es como que, ¿por qué? ¿Por qué justo esa tumba? Y él investiga, porque dice en la tumba Amalia. Ok, entonces a él como que cuando pasa... Le da la curiosidad de quién es, claro. o quién es esa persona que está enterrada en esa tumba. Busca en los registros. ¿Del cementerio? Ajá. Busca el registro de esta persona de la lápida, del nombre de la lápida. Ok. Y encuentra en el registro que Amalia había tenido un accidente, y que había perdido la vida en ese accidente. Y cuando su cuerpo fue trasladado a la morgue, ningún familiar, nadie vino a reconocerla. Ok. Nadie. Es como que se quedó en la morgue y después de la morgue lo enterraron. La enterraron. Ok. Y creo que esa alma, como nadie la venía a visitar o a reconocer el cuerpo, es como que estaba pidiendo que como que la vengan a ver. Ok. Y ¿cómo se llama? Y después como que
es como que al seguridad lo encontró. Ujú. Lo encontró como decir, te encontré. Claro, ok. Y el seguridad no sabe por qué fue elegido. Se pregunta eso. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué a él? Ujú. Así que cada vez que, después de este suceso, el seguridad tiene sueños, pesadillas, ve a la mujer de Ujú. pelo oscuro. Sí, Y así que todas las veces que va al cementerio siempre lo deja la vela encendida y unas flores frescas. ok. Re terrorífica la historia. Igual, a mí cuando me contaste la parte en la que eh, esta, esta alma Ujú. Es le, como que quedó en pena. le dijo, ya te encontré en un susurro, me imagino que se lo dijo en forma de su oído, despacito. Me pude imaginar eso y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me imaginé eso y lo vi tan claro en mi mente que me dio un escalofrío atrás. Pero sí, muy terrorífica. Y bueno, trabajar en un cementerio te expones A esas cosas. a estas experiencias. Igual no sé si a mí me daría trabajar en un cementerio. Tengo mi madrina de corazón que trabaja en un cementerio, Ujú. que lo ha tocado trabajar en un cementerio y la verdad que primero dice que le costó, pero si uno no cree en eso, yo creo que Sí, igual, también hay que creer o... sí, igual, como decís que este cementerio estaba no muy alejado, sino que estaba como entre la ciudad. O sea, había gente alrededor, casas. Ujú. Ahí como que es como más pasable, pero si fuese esos cementerios que están en un lugar, solamente el cementerio y a la redonda no hay nada, como que es más terrorífico eso. No sé si me daría para trabajar en un lugar así. Ujú. Igual como los que trabajan en la morgue, no sé, a eso tampoco, no sé si me daría. Mm, Pero sí, muy buena la historia. sí. Bueno, eso lo contó a mi papá. Mi papá nos contó a nosotros. No sé, dice que fue un amigo, O sea pero... que el amigo le contó a tu papá Ajá, esta que experiencia. sí. Ok. Yo no sé si ahora, porque eso fue hace un montón, Ujú. pero dice que cada vez que cuando le pasó ese suceso, siempre dice que dejaba una vela encendida y unas flores frescas. Claro. Sí, es muy loco que te pase algo así. Yo creo que fue más que esa entidad quedó esperando a alguien que la visite. Sí, por eso te digo, como que me impresionó la parte en la que contaste que este alma le susurró al oído, ya te encontré. Mm, Me imaginé a la mujer al lado del oído de él, diciéndoselo despacito, y fue como que me dio un escalofrío en la espalda, fue muy feo. Pero sí, muy terrorífica la, la experiencia, la historia. bueno, Em, ahora vamos, ya que contamos experiencias, ahora nos vamos con nuestras propias experiencias. ok. Bueno, si hablamos de nuestras propias experiencias paranormales, a mí, yo en el capítulo pasado lo dije, yo tuve 3 experiencias paranormales que me pasaron en mi vida. Te voy a empezar a contar de la menor a la más mayor para mí. O sea, Ujú. de la más cortita a la más larga y a la más fuerte. Sí. No son tan impresionantes, pero como a mí me gustan estos temas y quise armar todo esto y quise hacer para hablar de estos temas, estas propias experiencias que me pasaron hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, no le he podido encontrar explicación y me las guardo para mí. Por eso yo digo que cuando una persona dice, ay, yo no creo en esas cosas, o ay, me da miedo, o dicen, no, así esas cosas no existen, eso pasa en las películas, y no, porque hasta cuando no lo viven,
O sea, cuando te toca pasar algo que no le encontrás explicación, o te pasa algo paranormal y lo experimentás vos en carne propia, que lo ven tus ojos, lo sentís vos, hasta ese día, ahí es donde vos empezás a creer en estos temas. Algunos creen que estás loco y nada que ver. Por eso te digo, hasta que no te pasa, y yo creo que todos en la vida hemos tenido ese contacto con el más allá. Porque eso está ahí entre nosotros. Esa pequeña línea delgada entre el más allá con este lado está con ahí. la realidad. Es muy delgada y está ahí entre nosotros. Así que te cuento mi primera experiencia paranormal. La primera, a mí en un tiempo, tipo como los 18, 19 años, a mí me pasaba que yo tenía una novia y estaba pasando un problema personal con ella, medio grave, y me afectaba mucho, me sentía muy mal en ese tiempo. Entonces, como yo me sentía muy mal y estaba envuelto en una depresión, como que había una nube negra siguiéndome por todos lados y no se iba, la estaba pasando mal. Yo me separo de esta persona, todo esto, y yo estaba muy mal. Me encerraba en mi cuarto, en mi habitación. No quería salir, no quería juntarme con nadie. Solamente me quedaba en mi habitación, escuchaba música o miraba tele y me quedaba ahí nada más. Sí. Estaba como muy mal. Entonces, tan mal que estaba, y me sentía tan mal, o por ahí lloraba en las noches, lloraba, no sé qué me pasaba. Me sentía mal. Entonces, mi mamá, no por mí, sino por ella y por mi papá, ellos conocieron como a un pastor de esos de iglesias que vienen así y te hablan en las casas, tipo los misioneros. O los testigos de Jehová. Claro, era tipo así, pero no eran de estos que vienen siempre a la casa, que golpean y te dejan un folletito, sino era un pastor de una iglesia que te invitaba a ir a la iglesia y nada más. Después quedaba en vos si vos querías ir o no. Entonces, mi mamá conoce a este hombre, a este pastor, y este pastor a ella ella le dice al pastor, le dice, ¿qué fue ese ruido? No, creo que fue una vela que se cayó. Yo me asusté. ¿Se cayó? Sí, se cayó una vela. ¿En serio? O sea, no sé, fue como... esto. Fue como que la piedra se movió o algo así. ¿Se cayó, no? No, se cayó esta vela. ¿Se cayó? Sí. Ah, ok, me re asusté. Entonces, cuando mi mamá conoce a este pastor, el pastor le recomienda y le invita a que vaya a la iglesia. Esta iglesia no le vamos a decir el nombre, pero es muy conocida la iglesia, y el nombre de la iglesia lo vamos a hacer como que es para todos. O sea, ahí se pueden dar cuenta la gente. Que es para todos. Sí. Entonces, este pastor venía de esta iglesia y a mi mamá la invitó. Entonces, como mi mamá también venía pasando también en su vida cosas malas con mi papá y todas estas cosas, como peleas y cosas así entre ellos, mi mamá decide ir hacia la iglesia, accede a la invitación del pastor. Entonces, cuando el pastor la invita, mi mamá empieza a comenzar a ir, pero iba ella sola nada más. Entonces, mi papá no era muy creyente de estas cosas de ir a la iglesia y todo esto. No es muy religioso ni nada de eso. Sí. Entonces mi mamá le empieza a hablar a mi papá a que vaya, que quizás puede cambiar algo, quizás no se pueden sentir mejor. Entonces mi mamá lo invita a mi papá, empezó a ir mi mamá primero. Y después va tu papá. Y después lo invita a mi papá y empieza a ir mi papá y empiezan a ir los dos con este pastor a la iglesia. Entonces el pastor, mi papá en ese tiempo ya era no tan viejito, no tan mayor, pero estaba mayor. Sí.
mi mamá un poco más joven. Entonces el pastor, ¿qué hacía? Para que fueran los dos, como él también los había invitado y se había comprometido, él por ahí venía en un auto con otros pastores, lo Sí. venían a buscar y lo llevaban a la iglesia y después lo traían. Entonces, haciendo todo esto, mi mamá y mi papá siempre iban a la iglesia, Sí. pero el único que no iba a la iglesia era yo. Yo también no le prestaba atención a estas cosas de la iglesia, como que no me llamaba la atención, más cuando sos adolescente así, es como que estás en otro mundo, Sí, solamente es tu mundo y nada más. sí, te entiendo. Y yo estaba envuelto en esta depresión, como te digo, que ni siquiera ni sabía qué estaba haciendo mi mamá. Es como que estabas en tu mundo. Ok, sí. Entonces, cuando empiezan a pasar días, domingos que mi mamá ya empieza a ir con mi papá a esta iglesia, el pastor que lo había invitado, como que se hacen re amigos, entonces mi mamá me nota a mí que estoy medio mal, que lloraba, que me sentía, yo también había ya tenido como discusiones con ella en ese tiempo, por esto también que me sentía mal, y ella empezó a notar que yo me sentía muy mal, entonces decidió como que contarle al pastor lo que me estaba pasando a mí, a su hijo. Entonces cuando le comenzó a hablar de mí al pastor, me dijo, bueno, está bien, pero me gustaría hablar con su hijo, le dijo mi mamá. Entonces un día, vino un domingo, no miento, un sábado creo, y le dijo que iba a venir, pero no a buscarlos, sino a venir a verme a mí, a hablar conmigo, le dijo mi mamá. Entonces mi mamá no me dijo nada de esto. Yo un día estaba en mi habitación, me sentía mal, todo esto, y siento que llega, pude escuchar que golpearon la puerta y era el pastor. Y como yo escuché al pastor, digo, bueno, la vienen a buscar a mi mamá. Entonces me quedé como en lo mío pensando así, y en un momento el pastor le dice a mi mamá que iba a venir a hablar conmigo. Entonces mi mamá le dijo al pastor, es que no va a querer él. No va a querer él, le dijo. Entonces el pastor le dijo, ¿puedo pasar yo y puedo probar yo con su hijo? Y lo voy y hablo yo con él. Y mi mamá le dijo, bueno, sí, pase, le dijo. Entonces pasó a mi casa el pastor y vino hasta mi habitación, y yo tenía la puerta de la habitación cerrada. Y cuando él vino, golpeó la puerta. Y cuando golpeó, yo sentí que mi mamá le dijo, sí, pase, vaya a hablar con él. Yo pude sentirlo esto. Y yo cuando escuché esto, yo dije, por dentro mío, dije, no, ¿por qué le dijo eso? No quiero hablar yo. Yo me sentía mal en otra cosa, me pasaban otras cosas. Yo no quería hablar con un pastor, menos de la iglesia y nada de estas cosas. Entonces, le dijo, sí, pase. Entonces pasó, me golpeó, y yo escuché que venía el pastor y que estaba golpeando él. Y yo me hacía como el dormido, no quería salir. Y en un momento, como el pastor notó que yo no quería salir, decidió él hablar del otro lado, de pararse en la puerta y hablarme a través de la puerta. Entonces me empezó a decir, Franco, sé que estás ahí, sé que quizás me estás escuchando, pero hijo, vení a hablar conmigo, vas a ver que te va a hacer muy bien, venía con nosotros a la iglesia. Me empezó a decir todas estas cosas a través de la puerta. Entonces yo empecé a escuchar esto y yo dije, bueno, ahí voy, le digo, ahí salgo. Entonces me levanto, le abro la puerta, entra, me saluda y comenzamos a charlar. Él no estaba solo, había venido con otro pastor más. Entonces el que era más amigo de mi mamá me comienza a hablar, me empieza a decir, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te sentís mal? ¿Qué esto? Tenés que acercarte a Dios. Me empezó a hablar de todo esto y me dice, me gustaría que, si vos querés, que me aceptes que hagamos una oración, me dice él. Sí, le digo, está bien, no pasa nada, la podemos hacer. Ok, me dice él. Entonces el pastor entró a mi habitación con el otro pastor, me saludaron los dos, hablamos todo esto, ¿viste? Entran los dos y cuando estábamos hablando, él me dice, agárrense de las manos, el pastor. Entonces le agarró la mano al pastor y la otra mano del pastor se la agarra al otro pastor. Y estábamos los tres en círculo de la mano agarrados. Y cuando estábamos así en círculo de la mano, el pastor comienza a hacer una oración.
Y, y cuando estábamos haciendo una oración, nosotros estábamos en el círculo así de las manos, abajo del foco de la habitación. Cuando estábamos haciendo la oración, como a la mitad de la oración, el pastor empezó a decir esto fuerte, así como predican ellos, como rezan ellos, fuerte, Sí. y nos apretaba la mano fuerte, con los tres con los ojos cerrados, y cuando el pastor a la mitad de la oración empieza a decir esto fuerte, a nombrar a Dios y todo esto, en la habitación, el foco, de repente empezó a hacer como estática, como que se quería como cortar la luz, hacía así, como que había estática. Imagínate. Como que había un cortocircuito, pero no se apagaba el foco, sino que hacía como que se apagaba, como que se quería apagar. Y en un momento, cuando a la mitad de la oración está predicando el pastor, el foco de arriba le hace explota con todo. Y nosotros yo me quedé al lado, y nos quedamos al lado los tres, hasta el pastor. Pero el pastor lo que hizo, se notó esto, lo que estaba pasando, y el pastor no nos soltó la mano, ni a mí ni al otro pastor. Al contrario, nos apretó más fuerte y él dijo, sigan rezando, no pasa nada. Y nos apretó la mano más fuerte y seguimos rezando, y terminamos de rezar. Abrimos los ojos y vimos que el foco había explotado. Explotó. Imagínate, ¿no? Y el otro pastor, al pastor el que predicaba, le dijo, viste, yo cuando entré a la casa, el pastor al otro pastor, al pastor al mayor, digamos, el que predicaba, el amigo le dijo a él, viste, yo cuando entré, yo sentí algo malo en esta casa. Y el pastor le dijo, sí, por eso, Franco, tenés que empezar a ir a la iglesia, me dice, porque esto, que vos te sentís mal, no es solamente porque te esté pasando algo malo en tu vida, porque también podemos tener problemas, puedes tener problemas con tu novia, en tu vida, en tus cosas personales, pero esto malo que hay en esta casa no quiere que estemos nosotros acá, y es por eso que se explotó el foco. Así que tenés que empezar a ir a la iglesia, hijo, me dice. Ya viste lo que pasó, esto no es joda, me dice, empezá a ir. Vení con tu mamá y tu papá los días domingos. Y empecé yo a ir. Y te puedo decir que cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a los domingos, así, fui algunos domingos, no te miento, no fui siempre, pero fui algunas veces, o sea, me acerqué a la iglesia y fui. Es como que me empezó a ir mejor un poco en la vida. Ahí había conseguido hacer mi propio negocio, me puse a vender películas, pude comprar mis cosas, estaba armando tipo como un almacén en mi casa, vendía cerveza, empecé a hacer un montón de cosas, así me empezó a ir mejor. Y desde ese día fue lo primero que me pasó paranormal. Pero eso fue lo más leve, digamos. No es la única experiencia, pero eso fue lo más leve. Y bueno, y esa es una de mis experiencias. Fue algo, no, o sea, me puedo imaginar el foco cuando estaban rezando y que se explote, ¿no? Así fue. Es más, lo cuento y se me pone la piel de gallina. Me erizo porque ni yo lo podía creer. Porque, ponete a pensar, a mí me gustan estos temas, y yo con estas cosas no jodo. No me gusta joder ni molestar, ni falsear. Hay otras personas que se dedican a estas cosas y dicen todas mentiras, o cosas que le agregan cosas, o creen que la gente va a tener más like, o no sé, se van a hacer más famosos porque hagan como que se mueve algo, o mienten sobre una historia, o algo que no existe, no sé, cosas así. A mí no me gusta mentir con esto, a mí me gusta tomármelo en serio. Y yo te juro que eso, cuando me pasó a mí eso, ni yo podía creerlo, porque se había reventado el foco justo bajo la oración, en ese momento. ¿Por qué? Porque si vos le buscas la lógica, ese sonido, por favor, sepan comprender que tenemos una ventana cerca y el micrófono toma todo el sonido. Y estamos justo en la calle. Ajá, justo donde estaba mi ventana, digamos, hay una calle muy cerca, así que los vehículos pasan por ahí, es hasta que podamos conseguir un lugar más privado. Ajá, más privado. Sin ruidos. Entonces, yo pienso que si le buscamos la lógica a lo que pasó, el foco se podía haber quemado en otro momento,
pero fue justo en ese momento donde estaba la oración. Es lo que yo pensé. Porque apenas me pasó eso, quedé sorprendido, pero le empecé a buscar la lógica. Y dije, esto no puede ser paranormal. O sea, no puede pasar esto. Puede haber sido que se quemó el foco porque se tenía que quemar, porque ya estaba hace años, digamos, y se tenía que quemar justo. Pero ¿por qué ahí justo? ¿Por qué la estática en ese momento cuando empezó la oración el hombre? A eso me refiero. Eso me parece extraño. Y hasta el día de ahora no lo he podido comprender. Ahora se lo dejamos a la gente si quieren pensar lo que quieran pensar. Si fue paranormal o casualidad. O tal vez que pero justo ese momento se tenía que quemar el foco y bueno, pasó porque cuando un foco se quiere quemar, hace estática y explota. Claro. Pero es algo muy loco que justo cuando está la oración y más que estás pasando esos problemas y que también cuando ya empezaste a ir a la iglesia, empezaste a mejorar. Eso también. Es muy, no sé, es llamativo. Porque no puede ser coincidencia. Hay algo más ahí. No sé, yo creo que tal vez que era una mala energía, porque también pasa por la mala energía. Sí, yo me quedé con eso, con que en el momento, quizás en mi casa hay energías malas, quizás no está embrujada porque no voy a mentir, no pasan cosas en mi casa, nunca me ha pasado, más que esto, bueno, y una más que ya voy a contar. En mi casa nunca hemos tenido experiencias paranormales, ni está maldita, nada de esas cosas, aunque tiene su historia de anterior, digamos, antes de que la comprara mi papá, tiene una historia de antes, también creo que media trágica, pero nunca ha habido experiencia, digamos, una energía mala, una entidad o algo en la que nos moleste, mueva las cosas. O puede ser una entidad buena. No hay actividad paranormal en el lugar. Y entonces yo pienso que todos esos años que vos vivís en la casa y que hay peleas, insultos, conflictos, todas estas cosas entre familiares, yo creo que toda esa energía se acumula y queda como estancada en el lugar, y eso se crea una mala energía. Y yo creo que cuando entraron estos pastores a mi casa, como que empezó a entrar la presencia de Dios, una energía positiva, buena, limpia al lugar, es como que ahí se manifestó esta energía mala y es donde explotó el foco. Yo me quedé con eso. Sí, puede ser también. Para mí, ¿qué fue eso? Debe empezar por las malas energías, así que bueno, siempre traer un pastor para que, más que todo para que limpio, para que... Bueno, esa fue mi experiencia paranormal, una de mis experiencias. Está buenísima. Yo cuando me contabas como que me quedaba con la boca, o sea, no podía creerlo. Bueno, igual te cuento que también yo tengo experiencias, no sé si experiencias paranormales porque no me pasó muchas cosas que digamos, pero las que no me puedo olvidar, yo siento que sí fue una experiencia paranormal. Bueno, por ejemplo, cuando yo era chiquita, yo vivía en Bolivia en ese tiempo. Sí. Mi mamá se iba a trabajar a las 6 de la mañana y mi papá se iba a las 5 de la mañana. Así que éramos 4 hermanos y todos esos 4 hermanos nos arreglábamos para ir a la escuela. Nosotros íbamos a la escuela, ingresábamos a la escuela como a las 8:30. ¿Y a qué hora te tenés que levantar para alistarte, peinarte, cambiarte? Tipo esa hora, Tenés que levantarte a las 6. Cuando mi mamá se fue a trabajar, nosotros nos levantábamos para cambiarnos. O sea, se levantaron un poquito más temprano. Cuando porque mi mamá va a su trabajo a las 6 de la mañana y mi mamá nos despertó. Yo no sé si fue esto paranormal, pero no sé, es como que esa experiencia no la puedo olvidar. Sí. Creo que estaba en kinder, si no me equivoco. Estaba en kinder, era chiquita, sí, pero hasta ahora no me puedo olvidar. Sería jardín acá. Jardín.
Ok. Bueno, en Bolivia se dice kinder. Ujú. Sí. Y bueno, mi mamá nos despertó a las 6 y era época de invierno. Ok. En la época de invierno a las 6 de la mañana es como de noche, está oscuro. Ujú. Sí, sí, sí. Yo tenía mi casa Sí. y el baño la tenía al otro lado. Ujú. Y al otro lado no había focos, no había nada. Ok. Así que a mí me da ganas de ir al baño. Ujú. Salgo de mi... Yo le digo a mi hermana, ¿me puedes acompañar al baño? Y mi hermana me dice, no, anda. O de última, orina ahí en el patio. Sí. Porque tenía miedo de ir al otro lado. Ok. Porque yo tenía como el baño al otro lado Ujú. y habían plantas así. Era todo oscuro. Y justo en mi patio había una luz afuera. Así que empiezo, me dice, anda afuera. Anda al patio a orinar. Así que mi hermana me dice así. De repente, cuando yo voy al patio, bueno, hago el 1. Sí. De repente, cuando yo me estoy subiendo el pantalón, yo al lado Sí, sí. mi casa está en medio. Ujú. Al lado no tengo vecinos y al otro lado tampoco tengo vecinos. Claro. Son Ok. casas abandonadas. Yo vivo a 2 casas abandonadas. Yo vivo en el medio. O sea que vos vivís en el medio y al lado hay una casa abandonada y del otro lado otra casa abandonada. Ajá. O sea que vos vivís como que no tenés vecinos. No tengo vecinos. Ok. Así que de repente cuando yo me estoy subiendo mi pantaloncito, Ujú. miro al frente, o sea, miro al lado del vecino. Prácticamente la separación de la casa es entre alambre de púa nada más. O sea Claro, que yo sí. puedo ver todo la casa. A través. El patio, el baño, todo. Claro, a través de los Ajá. alambres podías ver. Sí. Ujú. Cuando yo me subí al pantalón, Ujú. mi mirada fue directo como al patio del vecino. Ujú. Y justo la casa al lado, la que está abandonada, Sí. tenía justo el baño en una esquina. Ujú. Y de repente cuando yo me empiezo a subir el pantalón, directamente miro hacia el patio de la casa abandonada. Ujú. Y de repente, cuando voy alzando la mirada, Ujú. veo a un hombre alto, todo oscuro, como si fuera una sombra, salir del baño dando unos pasos muy lentos. Ok. Ok, o sea que vos viste que había un hombre alto. Que salía del baño. Pero vos viste un hombre o viste una sombra. Una sombra. Una sombra. Una sombra Ok. de una figura de un hombre, pero alto. Ok, o sea que vos no viste cuerpo humano, sino lo que viste fue sombra. Sí, todo Ok. oscuro, todo Ok. oscuro. ¿Vos la viste plasmada en la pared? ¿O la viste como que estaba en el terreno? Estaba en el terreno. Ok, ok. Y que daba unos pasos muy lentos, que al mirarlo fijamente, Ujú. porque yo me quedé así tipo mirando así, paralizada. De repente cuando esa sombra o ese ser o esa persona, porque tampoco hay que buscar la lógica. Sí, sí. Cuando de repente daba esos pasos lentos, Ujú. de repente esa sombra me empieza como tipo como que gira la cabeza Ok. y me mira fijamente. O sea que plasmó la mirada de él hacia ti. Ujú. Ok. Y en un segundo que él se queda mirándome a mí y que yo miro a ese ser o a esa sombra, Ujú. nos quedamos como tipo mirándonos. En un segundo, sí. En un segundo. Y cuando empiezo a moverme, era chiquita, tenía 6 Claro, años. como a reaccionar. Tenía 5 años, si no me equivoco. A Ujú. reaccionar, directamente voy al cuarto donde estaban mis hermanos. Sí. Le digo a mi hermana, le digo, Maribel, hay alguien afuera. Y mi hermana me dice, o sea, ¿quién va a ver afuera? Un delincuente. Ujú. Y salimos y no estaba nadie. No había nadie. No había nadie. Y esa Ok. sombra que yo veía, no estaba nadie. O sea que en un segundo eso desapareció. Ujú.
Ok, Y prácticamente para mi hermana fue como, no me creyó. claro. Pero yo estoy muy segura, porque hasta ahora no lo puedo olvidar y lo Ujú. tengo reflejado en mi mente, que esa sombra sí existe, o sea, que que yo sí vi a esa sombra. Y sí, Yo no sé qué fue, o tal vez que fue una persona que justo estaba ahí. sí, Podría ser, ¿no? O sí. sea, Es que a veces, bueno, también tu edad, ¿viste? sí, tenía 5 años. Influye, en la historia fluye mucho. O sea, en la experiencia influye mucho la edad porque tenía 5 años. ¿Qué pasa? Cuando tenés 5 años podías haber creído, podías haber pensado que quizás era un hombre que se había metido, no sé, a hacer pipí allá en el, a hacer pipí ¿En el baño? en el descampado, o sea, en el terreno que estaba No, abandonado. es que esa casa era abandonada, pero estaba bien hecha. Ajá. Los portones estaban bien O cerrados. sea que no había forma de que una persona entrara al Ajá, lugar. únicamente que Por trepara arriba. el techo, no Claro, sé. bueno, pero viste cómo es, quizás alguien entró, estaba haciendo justo sus necesidades y justo vos estabas ahí, pudiste ver a través y viste a esa persona. Sí, o Esa sea, puede ser la lógica. ujú. O sea, eso puede haber sido lo que fue realmente. Y vos a tu edad, a tu inocencia, creíste eso. No, pero es que yo no lo puedo olvidar. O sea, es como Sí, a vos te cierro los marcó. ojos y es como que me marcó. Claro. Pero podría decir que fue un hombre Ujú. que justo entró al baño. Pero lo más raro que se me hizo fue ¿por qué daba esos lentos pasos? Es re feo la imagen que se me vino a la Ay. mente. Como que alguien, o sea, caminaba y hacía unos pasos así, me puedo imaginar algo así re feo. Sí, eso es lo más raro que se me hizo, ¿entendés? Porque sí, como vos decís, puede ser un hombre que justo, no sé, como Ujú. vio una casa abandonada, un borracho, qué sé yo, o tal vez un delincuente, que justo se escondió ahí y quiso dormir la noche. Claro, por Pero eso. un hombre normal saliendo del baño va a caminar normal, Normal. como no va a dar esos pasos Por eso lo. y que justo me mire y Ujú. que no haga nada. Sí, O sea, tal vez que me puede ver y irse o no sé. claro. Eso es lo más O raro. sea que vos cuando viste a la persona hacer estos pasos, ¿vos lo viste como algo normal en un ser humano o como que no era algo normal? Únicamente un hombre chistoso que esté Estaba. burlando de mí, o sea, únicamente Ok, eso, claro, pero que estaba haciendo tipo una joda para que vos te asustes. únicamente eso, ¿entendés? Pero no sé, yo lo vi como algo paranormal, es algo que no me puedo olvidar. Bueno, viste, todos en algún momento, de chiquito, grande, Hasta ahora lo como que vos dijiste, se me te erizó erizó la piel, porque no lo puedo olvidar. se te puso chinita la piel. Pero lo conté a mi hermana, lo conté a mi mamá, le conté a mi papá y me dijeron, no me dieron pelota, me vieron como vos decís, o sea, sos chiquita y no. Pero viste, quizás viste algo vos sobrenatural. ¿Y quién te va a creer con la edad que tenías? Nadie. Nadie. Pero vos lo experimentaste, vos lo viste. Y Yo vos lo sabés vi. que eso existe. O sea, que eso yo lo vi. No sé si fue mi imaginación, Claro. yo no sé si fue de mi mente pero lo vi. Lo viste vos. Lo vi yo, experimentaste o vos. sea. ¿Entendés? Ujú, Vos sí. viste que existe. Estaba eso ahí. Ujú. Bueno, por eso te digo, viste que todos, en algún momento, todos tenemos una experiencia paranormal, ese contacto con el más allá. Todos alguna vez sobrepasamos esa línea. ¿Viste que te dije? Es así. Muy buena la historia. Me puedo imaginar a la persona dando unos pasos medio raros así. Por eso es lo que más me asustó. O sea, por eso yo digo que es algo paranormal, porque esos pasos no eran normal, Ujú. ¿entiendes? Eran unos pasos muy lentos. Eran raros. Ajá. Es como que porque ese lugar al estar abandonado Ujú. hay plantas. Sí. Hay plantas de mango. Ah, ok. Y el mango trae hojas y esas hojas Ujú. se caen al suelo. Sí, sí. Es como que no hacía un ruido como una persona que es normal, o sea, una persona. Sí, pisa y se sienten los pasos. Sí,
Pero no, esa persona hacía como unos pasos lentos y no se sentía un ruido. Al estar abandonado esa casa, está lleno de hojas. Sí, se tiene que escuchar, aunque sea ruido de la pisada de las hojas, de las ramas, algo. No se escuchaba. Y esos pasos eran lentos. Es como si no estaría pisando el piso. Okay. Así lo sentía. Claro, y así lo veía. Qué raro, qué feo. Y cuando me miró, eso fue lo más aterrador que vi. Que me quedé así, paralizada, segundos. Me quedé paralizada hasta que, bueno. Pero no, eso fue lo... Por eso, hasta ahora no lo puedo olvidar. Bueno, espero que si a alguien le guste estas experiencias propias que tenemos. O si alguien me puede decir qué pudiera haber sido eso. Que comenten, que digan qué pudo haber sido. Que hubiera sido era una forma de un hombre, porque tal vez que al ser chiquita lo vi alto, pero tenía forma de un hombre. Claro, y esto de los pasos y todo eso. Sí, así que no. Hasta el día de ahora no le puedo encontrar explicación. No lo puedo encontrar explicación y hasta ahora no lo puedo olvidar y lo sigo contando y nadie me lo cree. ¿Ustedes me creen? Bueno, estas cosas te marcan. Sí, a mí me marcó, imagínate. Bueno, te voy a contar otra experiencia que tuve. Te voy a contar una vez, es que no sé si contarlo, pero es que como es sobre un amigo y familiares, viste lo que pasa. Pero bueno, un día te voy a contar otra. Como te dije que tenía 3 que me han pasado en mi vida, te voy a contar, voy a saltear a la otra y después te voy a contar eso. Bueno. Un día yo estaba con unos amigos. Esto te estoy hablando tipo cuando tenía 8, 9, 10, 12, por ahí, 10, 11, 12 años. No era ni tan grande ni tan chiquito. Sí. Estábamos en la vereda de mi casa. Sí. Estábamos sentados creo que éramos 6 amigos, entre 6 amigos. Estábamos sentados en la vereda de acá, de mi casa. Y yo donde vivo, en la vereda, vos te podés sentar y al frente nosotros tenemos una escuela. Y al lado de la escuela hay una calle. Cruzando la calle tenemos una placita. Entonces, cuando estábamos con estos amigos, era de noche, tipo 8 o 9 de la noche, estaba de noche ese día. Estábamos sentados en la vereda charlando, hablando de cosas de chicos así. Cuando de repente miramos para la plaza y notamos que en la plaza llega una ambulancia al lugar. Al frente de la plaza nosotros tenemos otro amigo más, a un chico que conocemos. Sí. Que vive justo al frente de la plaza. Entonces la ambulancia que está llegando a la plaza no ingresa hacia la plaza, sino que se mete para el puente de la casa de mi amigo, de este conocido, de este compañero. Cuando se mete la ambulancia a la casa, en el puente de la casa de este compañero, nosotros vemos esto desde la vereda de mi casa. Entonces, entre nosotros, creíamos que le había pasado algo a la abuela de este compañero, porque vimos la ambulancia en su casa. Sí. Porque la abuela de él es media mayor. Sí. Entonces creíamos que le había pasado algo a la señora y nosotros creíamos eso. Nos decíamos, no, vino por la señora y todo esto. A los 2 o 3 segundos notamos que la ambulancia se frena ahí, pero prende las luces de nuevo. De marcha atrás. Y sale del puente. Se hace para atrás, gira, da un volantazo a la ambulancia y toma para el lado contrario de la calle y se viene para la plaza. Y cuando se viene para la plaza, ingresa por el puente de la plaza. En la plaza, nosotros tenemos la plaza, hay jueguitos, cosas así para los niños, y tenemos una iglesia en la misma plaza. Sí. Entonces la ambulancia por la calle viene e ingresa hacia la plaza y se mete por el puente
de la plaza. Ujú. Y se va hacia la iglesia, se adentra hacia donde está la iglesia. Sí. Entonces nosotros notamos esto y notamos que de la iglesia se abren los portones y empieza a salir un montón de gente. Entonces cuando vemos esto que empieza a salir un montón de gente, salimos corriendo nosotros de curioso, de metido, así como cualquier chico, y dijimos, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en la iglesia? Nos decíamos entre nosotros. Ujú. Y nosotros fuimos corriendo de mi casa hasta la plaza, a la iglesia, y nos quedamos de los portones de la iglesia a, no sé, a 2 centímetros, 3 centímetros para atrás. Sí. Vemos que las puertas se abren y la gente que estaba adentro ese día, había misa esa noche. Ujú. Entonces vemos que la gente de la misa empiezan a salir para afuera. Y cuando empiezan a salir, notamos que el cura que estaba en la misa, dando la misa, Ujú. sale con otro hombre que estaba ahí también en la misa, y traían a una señora de un brazo y el cura del otro brazo. Y la traían hacia afuera. Y la gente como mirando, sorprendida, de la misma iglesia, como que estaba media alborotada así la gente. Y notamos que este cura con esta persona que estaba ahí en la misa, que la estaba ayudando con la señora porque era pesada, Ujú. la traen a esta señora arrastrando. O sea, ella venía con los ojos cerrados, con un brazo del cura de un lado y con la otra persona del otro lado, Ujú. y con los pies arrastrando, Mm. como que estaba desmayada, inconsciente. Sí. Cuando la traen, la gente se abre y en la puerta de la iglesia a la señora la acuestan en el lugar. Ujú. Y la gente se abre y se queda ahí mirando. Y nosotros también estábamos mirando así. Y cuando miramos así, el cura la sostiene del cuello a esta señora. Y el otro hombre le sostenía como los brazos y las Ujú. piernas, trataba de sostenerle. Ujú. Entonces el cura empezó a comenzar a rezarle a la señora. Y nosotros estábamos mirando esto ahí, así, lo que estaba pasando. Ujú. Yo cuando vi a la señora y vi la expresión de la cara de la señora, yo a esa edad no le prestaba atención a estos temas. Me gustaban todo, pero no le prestaba atención a lo que estaba pasando. O sea, no sabías lo que estaba pasando. Claro, o sea, ¿qué le estaba pasando a la señora? Ujú. Yo cuando le miro la cara, la expresión del rostro y cómo ella se movía, yo lo que creía en mi mente que estaba teniendo un ataque de convulsión. Y Sí. yo al ataque de convulsión lo conocía no he visto nunca a una persona que le daba ataque de convulsión, pero lo he visto en películas, en cosas así, pero yo tengo un primo que le pasaba eso, Ujú. pero yo nunca lo vi a él, Sí. que a él le pasaba, cómo era que le daba. Lo vi en películas, en cosas así. Sí. Entonces yo más o menos sabía que era un ataque de convulsión. Y cuando yo veo a esta señora, noto que le está dando un ataque así, y yo en mi cabeza me quedé con que le estaba dando un ataque de convulsión. Ujú. Lo impresionante para mí fue al verle la expresión de la cara de la señora, era como la cara de, ¿cómo te puedo explicar? Cuando una persona fallece, Sí. o sea, trasciende, Ujú. y vos vas al velatorio y ves esa cara, como está sin vida, Sí. tipo una cara así. Le vi la expresión en la cara a esta señora, así, pero con los ojos abiertos y en blanco. Así tenía la expresión de la cara para que te imagines cómo estaba. Y yo estaba viendo así, que así estaba temblando la señora, estaba teniendo ataque de convulsión. Entonces el cura a la señora le empieza a rezar, y en un momento del término del rezo, el cura le dice a la señora, ya está María, Dios está contigo, le dice. Y sentimos todo, no siento yo, sentimos todo lo que estábamos ahí, que la señora largó una voz, y la voz eran como cuando en los dibujitos Dragon Ball, todos han visto Dragon Ball, cuando Goku y Vegeta hacen la fusión y las voces se juntan. Esa misma voz en la señora, pero como que habían 3 personas a la vez, y se escuchaba de esa manera, y decía la señora, yo no soy María, no, decía, y se movía para todos lados, y el cura le decía, no, Dios está contigo María, ya está, le decía, como que la trataba de tranquilizar,
y empezó a decir así, en un momento, con los ojos en blanco. Y cuando empezó a decir así, yo no lo podía creer. Ahí me di cuenta de lo que estaba viendo no era un ataque de convulsión, era algo más. Porque en un ataque de convulsión la persona no te habla, no es consciente. Le agarra el ataque, se le va la lengua para atrás, quizás los ojos en blanco sí, pero convulsiona y nada más, no puede hablar. A esta persona era como que sí era consciente de lo que le estaba diciendo el cura, solo que lo que le decía el cura a ella le molestaba. Y se zamarreaba y querían que la soltaran, y el otro hombre la agarraba con más fuerza. Y el cura le decía en la frente, ya está María, Dios está contigo. Parece que la señora se llamaba María. Ya está, el cura está contigo. Ya está, tranquilízate, le decía. Y ella decía, no, yo no soy María, yo no soy María. Así, yo me puedo imaginar la voz. Así, pero así como te estoy diciendo, yo no me lo puedo olvidar a la voz. Así como te lo estoy diciendo, pero como que eran 3 voces juntas a la vez. No una voz sola. No una voz directa, sino como 3 voces. Como cuando se fusionan Goku y Vegeta y se escuchan las 2 voces. Sí. Así se escuchaba. Entonces cuando le pasa esto, como que el cura le hace un rezo más y la mujer se tranquiliza. Como que se dejó de mover, se quedó quieta y se tranquilizó. Cuando se tranquilizó, eso lo vimos todos, cuando se tranquilizó, vinieron los que vinieron en la ambulancia, los hombres, los paramédicos, lo ayudaron al hombre y al cura y al hombre que la sostenían a la mujer, la levantaron entre todos, la subieron a una camilla y la metieron adentro de la ambulancia y se la llevaron. Y se fueron. ¿Qué pasa? Después de esto que yo experimenté, yo esa noche no podía dormir. Porque te imaginabas la voz, la cara, todo. Sí, imagínate, hasta el día de ahora me quedó grabado la cara, la expresión de la cara, como te la describí, y la voz. Eso es lo que más me impresionó. Con el tiempo, después de esto que me pasa, de esto que experimento, nunca había pasado esto, nunca había visto esto. Yo iba a la escuela de al frente de mi casa. Y cuando iba a la escuela al frente de mi casa, en el curso, nosotros teníamos una compañerita que se llamaba Celeste. En esta compañera, a veces, en la escuela, en el curso, a veces faltaba ella. A veces la profesora venía, la maestra venía y nos tomaba asistencia y decía todos los nombres, y algunos venían, otros no, y siempre le tocaba a las mujeres, cuando llegaba el turno de ella, del nombre de ella, ausente. Entonces había días que faltaba mucho esta nena. Faltaba. Entonces nosotros todos los compañeritos que estábamos ahí, como que nos preguntábamos por qué no venía, por qué faltaba tanto. Pero no nos importaba tanto, sino que en el momento de la asistencia siempre no estaba. Ausente. Sí. Entonces un día la maestra nos dice a nosotros, chicos, la de Celeste todavía no, nuestra compañera Celeste no va a venir todavía a la escuela porque ha tenido algunos problemas familiares con su mamá y no va a venir por ahora. Sí. Entonces nosotros nos quedamos con eso. Un día mi papá me dice, Franco, anda a comprarme a la feria. La feria acá es un mercadito donde puedes comprar verdura y todas estas cosas. Me dice, andame a comprar a la feria algunas cosas, no me acuerdo que me había pedido. Sí, le digo yo. Entonces yo agarré la plata, me cambié, tomé mi bicicleta y me fui hacia la feria. Cuando iba yendo hacia la feria, compro todo lo que me dicen, sí. Regreso, y cuando vengo bajando por la calle andando en bicicleta, noto que viene una señora con una chica caminando. Y cuando veo a la chica y a la señora caminando, yo de atrás la veía antes de que la pasara. Sí. Y a mí me parecía como conocida la chica. Entonces yo por dentro mío dije, cuando la sobrepaso, me doy vuelta y veo quién es.
Cuando sobrepaso por la calle, que ellas venían caminando por la orilla de la calle, yo venía por la calle andando en bici, las sobrepaso, cuando las paso, miro para atrás, y cuando miro para atrás, noto que es esta compañera de mi curso que no iba a la escuela. Y adivinas con quién venía caminando. Con la señora que salió de la iglesia. Era su mamá, a la que se le había metido el demonio. Y era por esto que esta chica faltaba a la escuela. Porque su mamá estaba viviendo esto maligno en su casa. Vaya a saber los problemas, las cosas que podía haber pasado, las cosas la madre en su casa, que la nena faltaba a la escuela. Y ahí pude confirmar que esa señora que había visto yo en la iglesia era su madre. Imagínate. Y esa fue mi otra experiencia paranormal. Me imagino la señora saliendo de la iglesia y diciendo esos voces, haciendo esa cara. Cuando yo miré a la señora y me di cuenta que era ella, no lo podía creer. Ahí, en ese momento, fue cuando mi cabeza hizo clic. Ahí entendí todo. Es como que, no sé cómo te puedo explicar, es como cuando te das cuenta de algo y todo lo que pasaba, todo concuerda con todo. Por esto faltaba la chica, o sea, por esto faltaba la nena al curso, la señora. Yo no la conocía, la madre. Yo no sabía quién era la madre de esta chica. Pero cuando lo viste... Y no sabíamos por qué faltaba. Y todo se relacionó con todo. Vi a la señora que no conocía, que le pasa esto, la chica que faltaba. Cuando vengo y compro, la miro, noto que es ella, y cuando veo a la madre, era la señora que yo vi en la iglesia. Y ahí me hizo clic en la cabeza. Me imagino. Ay, esta historia fue... ¿Te pudiste imaginarla? Sí. Me imagino a la señora saliendo. La niña viviendo toda esa situación. Imagínate lo que puede hacerte una entidad o algo maligno. Sí, vaya a saber lo que pasaba a la nena en su casa. Imagínate, esta señora que era apoderada de una entidad estaba viviendo esto en su casa. Me imagino la familia que estaba viviendo las cosas. Por eso no iba la chica a la escuela. Porque vaya a saber las cosas que hacía la madre. Quizás, no sé, quería matar a sus hijos. No sé, le daban estos ataques. Todas estas cosas que pasan cuando una persona tiene algo malo en el cuerpo. Sí, me lo imagino. La vida que habrá sido en ese momento para esa familia. Tan difícil. No, está buenísima la historia. Y eso me pasó. Yo hasta el día de ahora no me puedo olvidar la imagen de la cara de la señora y la voz. Por eso te digo, te lo puedo describir tal cual yo lo experimenté, como para que te des idea. Está buenísima la historia. Ahora ya de grande sí, ya he visto miles de películas de exorcismo, he visto hasta en las iglesias cuando pasa esto, todo. Pero en ese momento no lo comprendí tanto. Yo creía que era un ataque de convulsión. Pero cuando escuché que habló y dijo de esta manera y de la forma en que lo dijo, ahí me di cuenta de que no se trataba. Y cuando vas creciendo te das cuenta ya con claridad que no fue un ataque de convulsión, que fue otra cosa más. Sí. Está buenísima. Bueno, lo que te voy a contar, no sé si también, o sea, no me pasaron muchas cosas como a vos te pasaron, porque a vos sí te pasaron muchas cosas paranormales. No tantas, pero 3 en mi vida, pero como que son 3 que te marcaron. Contundentes, ajá. Bueno, a mí me pasó no sé si fue algo para nosotros, también me pasó cuando era chiquita. Sí. No sé si fue algo paranormal, no lo sé, pero a mí me pasó allá cuando tenía 8 años, si no me equivoco, cuando iba a 3er grado. Sí.
Yo tenía 3 amigas Ujú. que siempre, bueno, siempre en el recreo no íbamos al baño, siempre íbamos como tipo a jugar Sí, a joder. y a comprarnos. Ujú. Y justo ese día, cuando a la salida, Ujú. salimos a las 6 de la tarde, yo voy a una escuela que tiene lo que es jardín, Sí. primaria y... Ajá, primaria, pero todo jardín y primaria, o sea, que sería primero, segundo, tercero, Ujú. o segundo, tercero, cuarto, tiene sus baños diferentes. Ok. Por ejemplo, la escuela jardín tiene su baño, Sí. nosotros tenemos nuestro baño, y Ujú. los de quinto y sexto tienen su propio baño. Ok, o sea que cada uno tiene su sanitario. Ujú. Ok. Está buenísimo eso. Ajá. Bueno, mi escuela era grande. Sí, acá en la escuela de acá se usa un sanitario para los hombres y un sanitario para todas las mujeres. No, allá los más chiquitos tienen su baño, Ujú. los de primero, segundo, tercero tienen O su... sea que por curso tienen su propio baño. No sé si por curso, sino por jardín tiene su baño y bueno, y Por aula. primero, segundo, tercero Ujú. tenía su otro baño y cuarto y quinto, sexto tenía su baño. Ah, o sea que por tres cursos. Ajá, Como que en grupo tenían su propio baño. sí. Ok. Esa escuela era tan grande, Ujú. así que como nosotros en el recreo, en el último recreo nos fuimos al baño, Ujú. nosotros cuando tocó el timbre, que fue de las 6, que Sí. salimos a las 6:30, Sí, sí. yo y mis compañeritas nos da ganas de orinar, Sí. y dijimos, vamos a ir al baño. Ujú. Pero los baños de jardín Sí. y nuestro baño, que Ujú. yo iba a tercero, estaban cerrados con llave. Ok. Y así que teníamos que ir al baño porque no quería, o sea. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y nosotros decidimos ir al baño de los grandes. Para Ujú. nosotros eran los grandes, que está arriba. Sí. Nosotros teníamos un poquito de miedo porque como era una escuela grande, Ujú. se decían muchas cosas de ese baño, porque era también el baño más grande de los grandes. O sea, como que tenía historias el lugar. Ujú, como que escuchaban algo o que también ahí le pegaban, hacían bullying, le metían al baño y muchas cosas. Ujú. Y dijimos, vamos a ir al baño de los grandes. Y fuimos con un miedo Ok. a ese baño. Ujú. Y entramos al baño, bueno, hicimos nuestras necesidades. Nosotros siempre cuando éramos chiquitas, yo y mis compañeritas siempre nos pintábamos los labios. Ujú. Y dijimos, no vamos a despintar los labios porque no podíamos llegar a nuestra casa con los labios pintados. Claro. Es que no sé, yo era chiquita como media coqueta. Ok. Y de repente cuando nosotros nos estamos despintando Ujú. los labios, Sí. mi amiga empieza a escuchar un chillido, como si alguien estaría llorando. Ok. Ok. Y de repente mi amiga dice, ¿lo escuchan? Y de repente nosotros paramos las orejas, Ujú. se escuchaba que alguien lloraba en el baño. En el mismo baño. Ujú, Como que había alguien más ahí con ustedes. sí, Ok. pero porque nosotros salimos a las 6:30 y cuando a las 6:30 todos los alumnos, toda la escuela, ¿qué pasa cuando tocan el timbre? Ah, Todos sí, se van todos se van. Queda la escuela sola. Ajá, bueno, con los profesores Sí, o los los directivos, celadores. los senadores y todo eso. Ajá. Sí. Y no había nadie. Cuando nosotros íbamos subiendo hacia arriba para los baños, Ujú. no había nadie, en todas las aulas estaban vacías, así que no se escuchaba, y además ya se iban a cerrar los portones de la escuela. Ujú. Y de repente cuando mi amiga me dice, escucha que alguien está llorando, Ujú. y nosotros paramos la oreja y escuchamos. De repente cuando escuchamos ese sonido de que alguien estaba llorando,
nos salimos brincando, o sea, nos salimos corriendo con el susto y salimos así, volando del baño. Sí, salieron de los espantadas. adultos, de los grandes. Sí. Y justo cuando llegamos a la puerta de la salida, Sí. estaba el profesor. Ujú. Y dijimos entre nosotros, ¿lo contamos o no? Y no contamos. Decidieron no contar. Ajá. Y cuando nos íbamos caminando, nosotros íbamos mirando a la escuela, y la escuela, los portones se estaban cerrando. Ujú. O sea que del lugar no salió nadie. Ujú. Y Ok. y al otro día que fuimos, el siguiente día, Sí. nos preguntamos quién era. O sea, Se ¿era quedaron. alguien que estaba llorando o O realmente no había nadie. Y solamente fue un lamento. en ese baño se escuchaban muchas cosas que decían que se escuchaban muchas cosas como que alguien entrando al baño, se escuchaba ruidos, como alguien llorando, así se decía el También me baño. dijiste que habían hecho bullying, le hacían bullying a los chicos. Ajá, porque viste que en la escuela siempre hay bullying. Sí, imagínate que una persona le hizo bullying en ese baño a alguien y quizás esa se pasó de mano y quizás desvivió a esa persona, y ese lamento que ustedes escucharon es ese suceso que sucedió quizás antes. Porque esa escuela tiene sus años, o sea, Y lo que ustedes escucharon quizás fue el lamento de una entidad, o sea, de una persona que desvivieron ahí. o tal vez que alguien estaba llorando en realidad. O quizás también busquémosle la lógica, quizás puede haber sido que había una persona, estaba en el baño antes que ustedes. Lo Lo loco es que tenía que haber salido la persona. Si había alguien, tenía que haber salido después. Vos decís que ustedes vieron que cerraron las puertas de la escuela y no porque salieron. nosotros éramos los últimos en salir. Ujú. Como cuando tocan el timbre, todos los alumnos se van a sus casas corriendo, escuchan el timbre, alzan su mochila y lo primero que hacen es irse a su casa. Sí. Y como nosotros teníamos ganas de orinar, Ujú. al ir al baño del jardín que estaba cerrado, Sí. fuimos al baño de nosotros, que estaba cerrado, hasta que caminemos hasta el baño de allá, como que no había nadie, solamente los senadores y los directores, que siempre se van al último. Ujú. Y el del portón a nosotros, o sea, el hombre que cierra las puertas no Sí, vio sí. que nosotros íbamos al baño. Claro. Y nosotros le dijimos que íbamos a ir al baño. Y no dio Ok. permiso. Ya cuando nosotros salimos, Ujú. el del portero cerró las puertas. O sea, nadie más salió. Nadie más salió. Claro, es lo que yo te digo, es como te digo. ¿Qué pudo haber sido eso? O únicamente que había una persona en realidad llorando, y que justo, Y si- porque de seguro que alguien se queda en la escuela cuidando. y si fue alguien, una celadora o alguien que estuvo en el baño ahí, quizás. Es que es que yo no me puedo olvidar del sonido. Se escuchaba como si una piba, o sea, porque Una chica. de una chica, que se escuchaba el sonido, como si alguien estaría llorando. Ah, pero ustedes lo escucharon como, o sea, como un humano real, Ujú. o sea, como un humano. O sea, de por sí era como una persona que estaba ahí llorando. Ujú. ¿No lo escucharon medio extraño al sonido? No, porque cuando nosotros entramos al baño Ujú. y nos miramos en el espejo, decidimos despintarnos Sí, como que los labios, estaban porque concentrados en eso. tampoco éramos tan chiquitas, estábamos en tercer año de... ¿Cuántos años? 12, Ajá, 12, 10, 12, 11. no, Sí, en quinto estabas con 10 años. 9, 10. Yo 9. tenía 10 años porque Ujú. yo me acuerdo que Sí. me quedé de grado. Ajá. Y yo tenía 10 años. Ajá. 10 años no soy chiquita, o sea, sí soy chiquita, pero a los 10 años me puedo dar cuenta de la realidad o no realidad, Sí. ¿entendés? Puedo escuchar y puedo... Sí, te das cuenta.
comprendés. eso no me puedo confundir, ¿entiendes? Ajá, después comprendés. Ajá. Y cuando mi amiga me dice, escucha, de repente nos quedamos en silencio y nosotros, yo y mi amiga, alzamos como que nos miramos y de repente las tres escuchamos ese sonido. Lo primero que fue quisimos agarrar la mochila y salir corriendo. Sí, me imagino, salieron. Y nosotros, porque yo en ese tiempo éramos como medias tímidas, así que lo primero porque hubiéramos dicho, no, hay alguien llorando y no sé qué hubiera pasado. Si se hubiesen quedado, ¿qué Ajá. hubiese pasado? Ajá. O si lo hubiéramos dicho a los senadores que estaban ahí. Y si más terrorífico todavía, porque si le hubiesen dicho y ustedes se quedaban ahí esperando a ver quién era y el celador iba y decía, no hay nadie en el baño, busqué por todos lados y no hay nadie, ¿qué hubiese pasado? Ahí hubiesen confirmado que era algo paranormal. No, pero nosotros directamente escuchamos ese ruido, salimos corriendo, no dijimos a nadie, decidimos estar calladas. Ok. Pero no sé si fue algo paranormal, pero ¿qué piensa la gente? Ese sonido no lo puedo sacar de mi mente. Hasta ahora lo escucho, o sea, ahora que lo cuento, lo puedo escuchar ese chillido, o sea, como que te quedó grabado en la mente. Sí. Ok. ¿Qué pudo haber sido? ¿En realidad había alguien llorando o fue algo, una entidad, un alma en pena? Un lamento. Eso no lo podría confirmar. Bueno, son cosas que te quedan en la mente como que no le puedes encontrar explicación a la experiencia. Por eso te digo, todos hemos tenido una experiencia paranormal o que no le hemos encontrado explicación alguna. Sí. Bueno, cortita mi experiencia, pero bueno, yo te voy a contar la última y ya vamos a dar ya a finalizar el podcast. Este capítulo 6 va a ser nuestras propias experiencias paranormales. Bueno, yo dejé esta experiencia personal para el final porque esta fue como para mí la que más me dejó en duda qué fue. Así que la voy a contar. Yo antes, cuando estaba en la primaria, tenía un amigo, como digamos casi un mejor amigo. Viste que todos tenemos un compañero con el que estamos siempre, tipo que casi considerás hermano, que siempre estás con esa persona. Sí. Bueno, yo tenía un compañero así, un amigo, y siempre me venía a buscar para ir a la escuela juntos. O sea, no se trata de que yo iba a una escuela, a la primaria iba a una escuela muy lejos, sino que yo tengo la escuela al frente de mi casa, pero mi compañero, mi amigo, siempre me venía a buscar para irnos juntos. O sea que nunca te levantaste a las 5 o 6 de la mañana para... No, en la primaria no, en la secundaria sí, pero de primaria no, siempre fue en la tarde y no caminar mucho, sino al frente. O sea que desde tu casa escuchabas el timbre y salías corriendo. Ajá, y salía. Escuchaba el timbre y decía, ay, tengo que entrar, y salía. Entonces, este amigo mío me venía a buscar y íbamos a la escuela juntos. Pero él me venía a buscar tipo un poquito más temprano. Entrábamos 1:30, quizás 12, 2:30, 12:40. Él me venía a buscar. Sí. Entonces un día, una mañana, me vine a buscar como siempre, mi amigo, y salgo, golpeo a la puerta y cuando salgo sé que es él y me dice, che, vamos a hablar, tengo que contar algo, me dice. Bueno, vamos, y nos cruzamos al frente de la placita y nos quedamos un rato sentados hasta después cambiarnos e irnos a la escuela. Así que nos cruzamos al frente un ratito y nos pusimos a charlar en un asiento de la plaza, en una fuente, no en un asiento, sino en una fuente que está en el medio de la plaza, donde yo vivo. Sí. Entonces nos quedamos ahí con este amigo hablando y en una de esas mi amigo me cuenta que ahí en ese momento
él ese día había venido un poquito más temprano a buscarme. Ujú. Entonces él me cuenta ahí que acababa de fallecer su abuela. Mm. Entonces por eso es que él había venido un poquito más temprano. Me Sí. vino a contar esto. Ujú. Entonces cuando estábamos hablando de que había fallecido su abuela, yo lo notaba medio triste, me contaba esto, yo lo escuchaba así, y no preguntaba mucho qué le pasó, pero me dice que había fallecido ya su abuelita era mayor ya, Ujú. y había fallecido. No me acuerdo de qué le había pasado, pero era ya por ser mayor. Entonces me empieza a decir esto, bueno, yo lo noto que estaba medio triste así, y me dice él, a la 1:30 te paso a buscar, ya te he cambiado, me dice. Bueno, le digo yo. Así que nos despedimos, me contó esto, hablamos de otras cosas y se fue. Ujú. Entonces nos fuimos a cambiar. Ujú. Él se fue a comer algo rápido, Sí. se fue a cambiar, a agarrar sus cosas, sus útiles y venirme a buscar. Y yo Ujú. me vine a mi casa, me cambié, comí y yo me quedé con esto en la mente de que había fallecido su abuelo y todo esto. Ujú. Y bueno, comí, me cambié y estaba esperando a que viniera. Cuando golpean la puerta, es mi amigo, me viene a buscar. Y yo ya tenía mis útiles, él también, todos ya estábamos cambiados y se hicieron las 1:30. Ujú. Entonces salgo y nos íbamos caminando, ya no hablamos de la abuela, Ujú. sino íbamos caminando para la escuela. Sí. Cuando en mi escuela, cuando vos cruzás de mi casa hacia la escuela, Ujú. en la escuela hay una pared. Sí. Entonces vos podés ir por el costado de la pared hacia el portón de la escuela para poder ingresar. Ujú. Entonces nosotros íbamos caminando y ahí íbamos caminando por ese camino, Sí. por ese costado de la pared, hasta Ujú. llegar al portón. Cuando estábamos llegando al portón, el portón siempre hay vendedores en la vereda Sí. de la escuela vendiendo cosas a los alumnos, golosinas, cosas así. Siempre se paran alguna gente a vender. Entonces, y como todos los chicos y chicas entran por ese portón, ese lugar, esa parte del portón, se llenaba de personas. Ujú. Más que los padres venían también a dejar a sus hijos y todo eso, Ujú. a la puerta, se llenaba de personas. Sí. Entonces cuando nosotros vamos caminando por el costado de la pared llegando hacia el portón de la escuela para ingresar, notamos que frente de nosotros venía una señora mayor caminando con un bastón. Cuando ella viene caminando con un bastón, la señora, le digo a mi amigo, hacete a un lado con la señora. Entonces miramos y vimos los dos que venía una señora caminando. Ujú. Entonces nos hicimos para un costado porque la vereda es media angosta Sí. para que ella pudiera pasar. Ujú. Entonces le digo, cuidado que viene la señora, va a pasar la señora. Y cuando le digo eso, nos hacemos para el costado y la señora nos sobrepasa Ujú. al lado. Y cuando nos está sobrepasando de al lado, despacito la señora, caminaba, dice gracias chico. Y pasa. Y cuando eso lo dijo gracias chico cuando pasó al lado de nosotros, cuando nosotros nos hicimos a un lado. Ujú. Cuando nos sobrepasó, o sea que ya nos pasó a los dos, y ya siguió un poco más allá, la señora dice, gracias, Kelo, le dice a mi amigo. Mm. ¿Qué pasa? La abuela de mi amigo, a él, le decía un sobrenombre, este sobrenombre, a él. Y la única persona que le decía así era su abuela. Y esta señora, que ni la conocíamos, ni él ni yo, cuando sobrepasó dijo esto. Y le digo a mi amigo, ¿la escuchaste? ¿Qué dijo? Y él también como que apenas escuchó algo así, y nos miramos y dijimos, ¿qué dijo eso? Como el sobrenombre que le decía a él. Ujú. Y cuando miramos para atrás, ya no estaba la señora. Y yo te juro que la señora no podía caminar tan rápido para llegar a la esquina y ya doblar y no verla más. Como te digo, era una señora mayor y venía caminando con un bastón muy lento. No podía haber pasado tan rápido. No estaba más la señora, no la vimos más. ¿Qué sobrenombre dijo? Kelo. Y ese sobrenombre solamente lo decía La abuela.
La abuela. Ella le decía así nada más. Y justo esa tarde que me cuenta que fallece su abuela, ese mediodía, y vamos a la escuela y pasa esto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es eso? ¿Es casualidad? Yo creo que es la abuela que se despedía de él. De su nieto. Es más, te doy un dato más. Mi amigo son 3 hermanos. De los 3 hermanos, el más pegado a ella, ¿adivinas quién era? Elo. Era él. Tu amigo. Que el único era el más pegado a ella. sobrenombre que le decía. Era la única persona que le decía así, era ella. Y él me lo dijo, la única persona que me dice así es ella. Porque una vez le dijo así, un día que nos fuimos a la casa de ella. Y yo le escuché que le dijo así, y le digo, ¿por qué te dice así? No me acuerdo si por el nombre o no sé por qué. Y me dijo, pero es ella la única que me dice así. Ella nada más. Y eso me quedó grabado. Uy, imagínate. Y más, o sea, me puedo imaginar, o sea, cuando se dieron la vuelta, no estaba. Yo no sé si él ahora, él tiene mi edad más o menos. No sé si él creo que estaba viviendo en Italia ahora. No sé si ahora él se fue a vivir a Italia. Ajá. Yo no sé si ahora él se acuerda de este momento. No sé si él tomó noción también de esto, si se dio cuenta. Yo estuve ahí con él, esto pasó, y yo le dije a él, no sé si se acordará, éramos chicos, era primaria, creo que íbamos 6º, 7º, 5º, no me acuerdo. Pero no me acuerdo, no sé si él se acordará, pero si se acuerda, y si alguna vez escucha esta historia, este podcast, lo llega a escuchar, espero que no se enoje. No dije su nombre, no dije de dónde vivía, nada, también por respeto. Espero que no se enoje ni nada, pero esta experiencia sucedió y yo no sé si él se acuerda, pero fue así y él sabe que escuchó algo similar. Si la llega a escuchar, le mando un saludo y espero que se acuerde de esta historia. Uy, imagínate. Pero me puedo imaginar, o sea, me iba imaginando todos los sucesos. Cuando él te contaba lo de la abuela, cuando te venía a buscar a tu casa para ir a la escuela. Sí, siempre me venía a buscar. Me imaginaba que estaban caminando y que ustedes vieran a la señora mayor que venía caminando con el bastón. Sí, una señora común, mayor, como si fuese tu abuelita, tu mamá que viene caminando por la vereda y que le digamos nosotros, cuidado que va a pasar la señora. Y lo que más me sorprendió es cuando ustedes se dieron la vuelta y no estaba. Es más, yo no sé si él notó que dijo eso. Yo lo escuché más porque yo estaba atrás de él. Él iba caminando delante mío, yo estaba atrás. Y la señora dijo eso cuando me sobrepasó, cuando terminó de sobrepasarme a mí, que yo era el último. Yo escuché que dijo eso y él también escuchó. Nos dimos vuelta, yo le dije a él, yo le dije a él, ¿te dijo así? Y cuando nos dimos vuelta, no estaba, ya no estaba. Uy, imagínate. Yo me quedé con eso. Yo me quedé en mi interior en que su abuela, como él era el más preferido de ella y el que tenía más relación, yo creo que ella ese día, sin darse cuenta, se vino a despedir. Imagínate, ¿no? Me imagino. Estaba buenísima la historia. Bueno, ya que estamos en esto, también te voy a contar una experiencia que me estaba olvidando, pero esto me pasó hace poquito. No sé si te lo conté, no sé, pero esto me pasó en agosto. Porque me acuerdo que fue en agosto porque fue justo los 15 de mi sobrina, sí, que yo tuve que viajar para Bolivia. Ok. Fuimos yo, mi hermana y mi sobrina. Sí. Mi sobrina. Y nosotros habíamos ido como tipo a pasear al centro, como tipo a comer. Allá en Bolivia sí hay comidas callejeras riquísimas y habíamos ido tipo a pasear. De repente cuando nosotros estábamos paseando, sí,
o sea, teníamos mucha hambre, así que decidimos parar en un restaurante y comer. Ok. Cuando nosotros terminamos de comer, dijimos, hay que ir para ir a la casa porque ya era tarde, Ujú. hay que ir a buscar un taxi. Como nadie quería pagar, igual la casa no quedaba tan lejos que digamos. Ujú. Así que dijimos, bueno, vamos caminando como tipo paseando. Ujú. Cuando nosotros íbamos caminando, recordábamos, porque es el lugar a donde nosotros nos criamos, crecimos, Ok. porque yo me vine de Bolivia a los 9 años a la Argentina. Sí. Cada calle, cada lugar, nosotros íbamos viniendo caminando y recordando Ujú. cuando yo, mi hermana, también estaba mi hermano, recordando las calles Sí. que nosotros pasábamos cuando éramos chiquitos y todo. Ujú. Allá en Bolivia es muy común ver locales Sí. vendiendo ataúd. Ah, ok. O sea que venden, es como que es muy común verse que la gente vende ataúdes de personas, Ajá, ¿cómo sería un local de funeraria? funeraria. Ajá, funeraria, bueno, eso. Ujú. Una funeraria. Ajá, O sea que se ven muchos locales, muchas sí, funerarias. sí, sí. Y nosotros estábamos jodiendo. Ujú. Y además era de noche. Ujú. Para nosotros no es común ver esto porque yo aquí, te juro, Sí, aquí acá en mucho Mendoza no se no he ve visto. mucho. Sí. Y yo y mi sobrina, todos estábamos como tipo jodiendo. Ujú. O sea, estábamos, mira, viste, cuando a mí me daba la impresión de ver ese local y ya pensar en la muerte. O sea que se estaban haciendo jodas entre ustedes sobre Ajá, eso. Ajá, tipo, nos estábamos haciendo tipo que me empujaba para que viera el local Sí. o algo así. Sí, sí. Y bueno, cuando nosotros íbamos caminando, llegamos a un hospital. Ujú. Un hospital a donde yo cuando era chiquita me ponía las vacunas, mi hermana también. Sí, un centro de salud, digamos. A un centro de salud. Ujú. Más que todo también era un centro de salud y hospital, porque era grande. Ah, era grande, ok. Cuando nosotros íbamos acercando, Ujú. cada vez que yo me iba acercando, veía que el hospital tenía yuyos, que las ventanas estaban rotas, Ujú. como si no hubiese nadie. Ok. O Y sea, como que lo veías como medio abandonado el lugar. Ajá. Y cada vez que yo me acercaba, Ujú. podía ver ese lugar que estaba abandonado. Ujú. Sí. Las ventanas rotas, la puerta estaba sellado con cintas, así que ahí me pude dar cuenta que ese hospital estaba abandonado y que no había nadie. Ok. Cuando nosotros, yo y mi hermana y mi sobrina, Ujú. tipo de jodiendo, ya que estábamos jodiendo bien con esas cosas, decidimos ver por una ventana que se podía ver por dentro. Ok. Ok. Nosotros, bueno, mi hermana me dice, hay que ver qué hay adentro. Ujú. Nosotros nos imaginábamos, no sé, escuchar algo, pero solo estábamos jodiendo. De Sí. repente, cuando yo asomo mis ojos a esa puerta que se puede ver al fondo, Ujú. acercamos nuestra cabeza para mirar para adentro. mirar adentro. Ujú. De repente vemos que al fondo se prenden las luces. O sea, como que había alguien adentro en el lugar. Ajá. De repente se prenden las luces Ujú. del fondo. Ok. Cuando vimos que se prendía el fondo, nosotros nos reasustamos y nos salimos corriendo de ahí. No sé si fue algo paranormal, pero no sé, tal vez que estaba alguien Quizás. y justo nos escuchó y prendió las luces. Claro.
quizás Pero- no. Pero justo cuando Cuando usted observaron. cuando enfocamos la mirada hacia ese agujerito que había para mirar dentro, Ujú. se prendieron las luces, todas las luces del pasillo. Ok. Y pudimos ver que realmente ese lugar estaba abandonado y que todo Pero, está. ok, pero cuando miraron para adentro y prendieron las luces, ¿en ese momento no vieron a una persona? ¿O solamente se prendieron las luces y nada más? No, se prendieron las Y luces. vieron el lugar que estaba abandonado, Sí. nada más. Estaba desolado. Ujú. Ok, ¿quién prendió las luces? Por eso, esa es la gran pregunta. Cuando vimos que se prendieron las luces salimos corriendo. No es que nos fuimos muy lejos, sino que fuimos hasta ahí. Ujú. Y cuando ese lugar estaba lleno de plantas, no había nadie. Ok, Y nos preguntamos, ¿quién será que prendió las luces? ¿quién era? No sé si fue algo paranormal o tal vez que Sí, podemos encontrar la lógica de que Sí. alguien justo nos escuchó. o que alguien que estaba en situación de calle estaba viviendo en el lugar y justo los escuchó, prendió las luces como para que vieran que hubiera alguien y se fueran. Ujú, Quizás eso, quizás no. Vaya a saber. sí, también Pero puede la ser. cuestión es que a ustedes dos esto le provocó un susto muy grande. Y nosotros lo vimos como algo paranormal. Y por eso quería contar. Muy buena la historia. Bueno, yo creo, Y esa noche es como que no pude dormir porque ver el lugar, se quedaron pensando qué era. ajá, más ver el lugar, porque el lugar estaba como, Ok, sí, estaba abandonado encima. ujú. Vaya a saber qué era. No es que tampoco, porque si hubiera sido alguien Y hubieran visto a la persona, hubiese sido o, diferente. o escuchar que unos pasos o no sé, Ujú. por eso fue más que todo eso. Sí. No, fue algo muy aterrador. Ujú. Ok. Ok. Yo pienso que este capítulo fue muy terrorífico. Yo creo que vos contaste algo que me sorprendió bastante, la verdad. Sí, pero ya de por sí, por ser nuestras propias experiencias, es como que fue muy terrorífico. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del capítulo. Que nos escuchen, que si les gustan estas historias que contamos, nuestras propias experiencias, que por favor le den like, se suscriban, que comenten. Y les quiero recordar que estamos en todas las páginas, en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, TikTok. en TikTok, en Spotify y en Facebook. Sí. Y que si quieren enviar su propia experiencia paranormal, que lo hagan al correo de Román, Objetivo Paranormal 00 @.com, @gmail.com, así sería. Bueno, Entonces, esto sería hasta este capítulo. Espero que le haya gustado y será hasta el próximo capítulo de Objetivo Paranormal. Chao. chao.